El día de hoy vamos a informar sobre la protección que se le está dando, que se le otorga a los candidatos que lo solicitan para evitar que sean agredidos por la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia organizada, que puedan ellos ejercer sus derechos constitucionales con libertad y seguridad. Ya hemos hablado de que anteriormente se estableció como práctica que en algunas regiones dominaban los de las bandas del crimen y ellos incluso decidían quiénes iban a ser los candidatos, quién sí y quién no. Entonces queremos que se termine con esos actos intimidatorios, de agresión y de intervencionismo en asuntos que no les corresponden a los grupos, a las mafias, y que son asuntos de los ciudadanos, que es parte de la democracia, que el pueblo elija libremente a sus dirigentes y también que los candidatos puedan ejercer sus derechos constitucionales con libertad, con seguridad. Entonces se creó por eso un mecanismo de protección a candidatas y candidatos. Y ayer un compañero de ustedes pidió informes sobre esta situación y ahora la secretaria de Gobernación y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Rosa Isela Rodríguez Velázquez, van a informar. Básicamente, quien va a hacer la exposición es la licenciada Rosa Isela Rodríguez, que es la que tiene a su cargo esta tarea. Entonces vamos a escuchar a Rosa Isela. Con su permiso, señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días a la secretaria de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días, compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación y muy buenos días a toda la población que nos ve por las redes sociales. Esta mañana estamos presentando el cuarto reporte del trabajo desarrollado por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para proteger a quienes aspiran a un puesto de elección popular. Lo haremos hasta la conclusión del proceso electoral, como nos ha instruido el señor presidente, porque el propósito es proteger a la democracia en los comicios del próximo 6 de junio. Decirles que continuamos con la operación del Centro de Monitoreo. Ahí participan más de 100 servidores públicos, porque este centro tiene una presencia continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en donde participan la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF, así como la Consejería Jurídica de la Presidencia y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí estamos pendientes de la atención que requieran candidatas y candidatos, y en caso de ser sujetos de alguna amenaza o acto de violencia, les recordamos comunicarse al 911 a fin de activar los protocolos necesarios para su protección. El primer paso en este proceso es denunciar, avisar a las autoridades para que se realice una investigación y sea posible coordinar su atención en las mesas de construcción de paz y seguridad y en la Mesa Nacional de la Estrategia de Contexto Electoral. Como vemos, desde el inicio de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, del 4 de marzo al 30 de abril, hemos atendido y analizado un total de 234 casos de candidatas o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres. En 92 de estos eventos se han abierto carpetas de investigación. Junto con los gobiernos de los estados, se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención de protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades. De acuerdo a las mesas de construcción de paz y seguridad y a la Mesa Nacional, en las primeras 2 semanas de la implementación arrancamos con un total de 69 solicitudes. En la segunda fase tuvimos 42 y en los periodos siguientes hemos notado el incremento de casos a 57 en una tercera etapa y 66 en las últimas 2 semanas. Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente. Del total de reportes, 48% se ubican en 6 entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. El 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18% restante aspira a una gubernatura o diputación federal. De los 10 casos graves reportados anteriormente, por desgracia, se sumó el lamentable asesinato de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente por el municipio de Tecate, en cuyo esclarecimiento avanza la Fiscalía del Estado de Baja California y no ha descartado ninguna línea de investigación. También se suscitó el caso del lamentable fallecimiento de Francisco Gerardo Rocha Chávez, quien era candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista en México en el estado de Tamaulipas. La Fiscalía del Estado ha realizado las investigaciones y ya cuenta con órdenes de aprehensión de los presuntos responsables. También se avanzó en las investigaciones sobre el lamentable asesinato de Ivonne Gallegos, exdiputada y precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. La Fiscalía del Estado abrió la carpeta por feminicidio y desahogó todas las diligencias para afianzar una línea de investigación sólida y solicitar las órdenes de aprehensión de los responsables del crimen.
De los 224 casos en atención, 12 son lamentables decesos, 113 se han valorado para posibles medidas de protección y de manera preventiva a 109 se les da seguimiento y atención por la posibilidad de que se presenten acciones de amenazas o violencia. El reto es grande si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150,000 candidatos y candidatas a más de 21,000 cargos de elección popular. A la fecha, en seguimiento a las candidatas y candidatos, en el caso de los candidatos a gobernadores, los reportes de monitoreo y peticiones suman 16, sin embargo, solo 6 de ellos han solicitado protección. En el caso de Colima, la candidata gobernadora Meli Romero Celis, en el caso de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, también Juan Carlos Machinena Morales y Adrián Esper Cárdenas. En el caso del estado de Chihuahua, Alejandro Díaz Villalobos y en el caso de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. También informar que se recibió una denuncia en el centro, precisamente en esta mesa que se ha instalado, se recibió una denuncia de la diputada federal Mari Carmen Bernal Martínez de Michoacán por amenazas que recibió a través de mensajes telefónicos de parte del gobernador del estado, del gobernador del estado de Michoacán, quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia del gobernador Cabeza de Vaca y que si no votaba se atendría a las consecuencias. Le llegaron diversos mensajes de texto de parte del número que pertenece al secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Entonces ya se levantó pues la denuncia correspondiente y está en investigación y en tanto lo que se está realizando es darle protección por nuestra parte, es darle protección a la candidata que es también candidata en un distrito en Michoacán por el distrito de Apatzingán. Estoy buscando el dato exactamente. Solamente decirles que tenemos la instrucción del señor presidente de México de proteger a quienes se encuentren amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sean del partido que sea. Y a los aspirantes les decimos que no están solos, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales a favor de su seguridad. Reiterar que para atajar los embates del crimen tienen que ayudarnos poniendo la denuncia correspondiente o hablando al 911, porque el crimen organizado y el crimen de cuello blanco no doblegarán la democracia de ninguna manera. La seguridad en las elecciones es fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos. Y como ha dicho el señor presidente, la apuesta es a quien decida sea la gente, que quien decida sea el pueblo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar a la sesión de preguntas, quiero dar una buena noticia. Se terminó ayer por la tarde el proceso de transición de entrega del mando administrativo y empresarial en el Grupo Val. Después de 54 años de presidencia de Alberto Valleres, 54 años de ser el presidente de este grupo, Alberto Valleres, entrega la estafeta a su hijo, Alejandro Valleres, como nuevo presidente del Consejo del Grupo Val. Este grupo incluye varias empresas que son muy importantes en el país: Profuturo, GNP, Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, Petroval, Electroval. Estas empresas en conjunto, y por eso lo doy a conocer, dan empleo, trabajo de manera directa a 75,000 obreros y trabajadores administrativos. Además, tienen el compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país para generar más empleo. Don Alberto Valleres queda como consejero honorario del grupo y se hicieron reuniones de los consejos de administración de cada una de las empresas y se aceptó la propuesta de que Alejandro Valleres, su hijo, sea el presidente del consejo del Grupo Val y de cada una de las empresas que lo integran. Se aprobaron estas propuestas hechas por Alberto Valleres por unanimidad en todos los casos. Esto es muy bueno para el país porque significa estabilidad, significa confianza, significa más inversiones para tener más empleo y seguir creciendo. Ayer o hoy, muy temprano, el INEGI da a conocer que aún poco estamos creciendo y el pronóstico de crecimiento de este año es de 5 a 6%. Esto es lo que se está pronosticando por grupos financieros y ese también es nuestro pronóstico. Esa es la proyección que estamos llevando a cabo, de modo que para mediados de este año ya vamos a estar en la situación económica que nos encontrábamos antes de la pandemia. Si crecimos poco en este trimestre fue porque nos afectó la pandemia en los meses de enero, febrero, marzo, que tienen que ver con esta medición. Aún así, no se nos cayó la economía. Y lo más importante, se mantuvieron equilibrios macroeconómicos, no se depreció
depreció el peso, hay equilibrios en cuanto a la inflación y se siguen creando empleos. Ya llevamos cerca de 4 meses de este año sin perder empleos, ganando empleos. Aún con la pandemia recuperamos empleos en enero, en febrero, en marzo y en lo que va de abril estamos recuperando empleos. Entonces vamos bien y quería dar este aviso porque el fundador del Grupo Val, Roberto Valleres, me informó desde el inicio del proceso de transición, de entrega de la estafeta, hace aproximadamente un mes y ayer me habló para decir que ya habían concluido y que todo había resultado exitoso. Por eso lo estoy informando. En México hay estabilidad, hay confianza, hay condiciones inmejorables para la inversión y para que se sigan creando empleos. Muy bien, vamos. Sobre el tema de seguridad. De acuerdo. Sí, ¿no? Muy buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez, corresponsal de la Agencia Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur. Le agradezco la oportunidad de darme la palabra. Quiero informarle sobre una denuncia que me hicieron llegar para solicitarle su muy valiosa intervención, la cual se trata de maestros que participan en el proceso de admisión 2020-2021 y han tenido la necesidad de manifestarse debido a las modificaciones normativas y la falta de respuesta de la UCICAM, que es el organismo encargado de la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes. El 27 de julio de 2020 se emitieron los criterios excepcionales en donde se expresan los instrumentos de valoración se aplicarían al personal asignado en una plaza vacante definitiva. El 14 de abril de 2021 se emitieron las disposiciones para la conclusión, las cuales contradicen totalmente los criterios excepcionales. Los maestros consideran que se están violentando sus derechos porque 35,000 participantes ya han sido asignados a una plaza definitiva y solamente estaban en espera de la aplicación del instrumento de valoración para concluir el proceso. El pasado 23 se le prometió ser atendido por Francisco Cartos Cabreras, titular de la UCICAM. Sin embargo, el funcionario no dio la cara. Fueron atendidos por directivos de la institución quienes no dieron solución y no aseguraron tanto a los docentes y autoridades estatales. Les habían comentado que habían malinterpretado los criterios excepcionales y aquí hago una entre paréntesis. Hay funcionarios todavía que siguen simulando trabajar y no hacen su trabajo de resolver o dar seguimiento a estas situaciones. Los docentes piden la intervención de usted y de la maestra Delfina Gómez para resolver este problema que ha dejado sin estabilidad laboral a miles de maestros que han demostrado su capacidad y vocación para sacar adelante la educación en tiempos de contingencia sanitaria en el país y que exigen se respeten los criterios con los que fueron seleccionados. Hago mención que anteriormente ya se le había solicitado el apoyo de atención ciudadana y la cual cuento con todos los documentos recibidos por este medio, ¿no? ¿Le doy la siguiente pregunta? Sí, en este caso, Leti Ramírez, que es de Atención Ciudadana, que es la que nos ayuda mucho. Leti desde hace años tiene toda nuestra confianza. Además, le tiene amor al pueblo y por eso escucha a la gente y los atiende a todos los que vienen aquí a Palacio. Ahora mismo, sí, te va a atender para que se busque una comunicación de maestros con la secretaria de Educación. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y como lo había comentado anteriormente, ya se había buscado a la licenciada Leticia y sí hizo su trabajo, sí dio la gestión. Sin embargo, en la Secretaría de Educación Pública es donde hay simuladores de trabajadores, como usted alguna vez explicó, y pues sí se requiere mejor alguna directriz así con la secretaria. Señor presidente, he venido aquí también con una solicitud de intervención de usted. Mis paisanos del municipio de Mulegé, Baja California Sur, se encuentran desconcertados a la negativa por parte del gobierno federal para otorgar a la minería El Boleo la ampliación de sus operaciones, lo cual podría derivar en el cierre de la empresa y dejar a mis paisanos sin sustento para ellos y su familia. La empresa minera y metalúrgica El Boleo solicitó en el 2019 ante el gobierno federal una autorización de impacto ambiental para ampliar la superficie disponible para el minado de 446 hectáreas más para la explotación. Las superficies solicitadas se encuentran dentro de las concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa, es decir, no se están solicitando más concesiones. La minería representa 1,283 empleos directos y 478 indirectos, es decir, que cada 100 empleos que hay en Mulegé, 12 son generados por la mina. Además, al mantener relaciones comerciales con 3,985 proveedores de bienes y servicios e impacta de manera indirecta la economía de más de 7,000 mulejinos. Como dato adicional, solo el año pasado la minera pagó 299,772,000 pesos de IVA, lo cual claramente da la importancia de una contribución a la economía de Baja California Sur y de México. Pero no vengo a hablar de la empresa minera, sino a nombre de los empleados, prestadores de servicios que están implorando su intervención para no perder su fuente de ingreso y sea usted, presidente, quien ayuda a miles de paisanos que se encuentran con el temor de perder su empleo con el cierre de la minera. También, señor presidente, empleados de la exportadora de sal en Guerrero Negro solicitan su apoyo tras la incertidumbre que viven 320 trabajadores de confianza tras la ola de despidos injustificados que han habido sin sustento legal en los últimos 2 meses a personal de las líneas de mando y operativo con 20, 25 y hasta 37 años de antigüedad de dicha empresa y quienes han sido desplazados por personal originario del interior de la República sin conocimiento de que la empresa y sin arraigo de la tierra mulejina. La empresa exportadora de sal es lo que dio origen a la fundación de Guerrero Negro y representa el sustento de manera directa e indirecta a las más de 14,000 habitantes de la comunidad. Las familias de Mulegé, a través de un servidor, solicitan directamente su intervención, apoyo y comprensión para que reconsideren esta decisión de otorgar la autorización a la minera El Boleo, pero también piden que cesen las injusticias, los despidos injustificados en la exportadora de sal y piden justicia laboral y mantiene la esperanza en su intersección, señor presidente. Muy bien, pues aprovecho para mandar un mensaje a los trabajadores, a los habitantes de Mulegé y de Baja California Sur sobre 3 casos. El
dos los mencionas tú. El primero sobre la mina de producción de sal en Guerrero Negro. Tiene instrucciones la secretaria de Economía de que se fortalezca la empresa. Es una empresa de participación estatal y de inversión privada. Es una inversión de una empresa japonesa que tiene el 49% de las acciones y el Estado mexicano tiene el 51%. No ha sido bien manejada esta empresa. La han saqueado. La dejaron con adeudos, con problemas administrativos. En las pasadas administraciones era como una caja chica, ni tan chica, de los tecnócratas corruptos. Entonces, la información es que se va a limpiar de corrupción y se va a garantizar la fuente de trabajo a todos. Es mi compromiso. No se va a despedir a los trabajadores, no se va a vender la empresa, las acciones que son del Estado. Va a seguir teniendo mayoría el Estado mexicano, la nación. Entonces, ese es un primer informe a los trabajadores de esta mina que está en Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé. Lo segundo que tratas es una solicitud, en efecto, para que se permita a la empresa minera del Boleo trabajar en 400 o 500 hectáreas más. Lo está viendo la secretaria de Medio Ambiente para analizar la conveniencia de entregar el permiso, porque en efecto no estamos entregando concesiones nuevas para la minería por el daño ecológico que ocasionan. Lo que antes no se veía, lo que no denunciaban los ambientalistas, unos auténticos, otros falsos, pseudoambientalistas, sometidos al poder y sobre todo a los grupos de intereses creados. Pues ahora nosotros no hemos entregado una concesión desde que estamos para la explotación minera, porque entre otras cosas entregaron muchísimo, 120 millones de hectáreas del territorio nacional. El 60% del territorio nacional se concesionó para la minería, algo nunca visto. Ni Porfirio Díaz había enajenado tanto suelo patrio como lo hicieron los gobernantes de Salinas hasta el presidente Peña. Solo en la presidencia de Felipe Calderón entregó 21 millones de hectáreas, nada más para tener una idea. El general Cárdenas le entregó a los campesinos en su sexenio 18 millones de hectáreas y Calderón entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas, con la diferencia de que los 18 millones de hectáreas que entregó el general en beneficio de 1 millón de familias campesinas. Y acá pues fue para beneficio de un pequeño grupo que ni siquiera utilizó las concesiones para invertir y crear empleos, sino para especular en el mercado financiero internacional. Bueno, le estoy pidiendo a la secretaria de Medio Ambiente que vaya para allá, va a estar en Mulegé y se va a resolver, escuchando a los trabajadores, escuchando también a los ambientalistas y escuchando a los dueños de la empresa, escuchando a todos. Entonces va a ir, a más tardar en una semana, la secretaria, ya sea a Santa Rosalía, que es el centro minero principal, o a Mulegé, al pueblo que es la capital o la cabecera municipal, para que lleven a cabo una reunión con todos, se haga una consulta y que sea el pueblo con los que estén a favor, los que estén en contra, que deliberen y se llegue a un acuerdo. ¿Sí te parece? No, pues muy bien, señor presidente. A nombre de los molejinos le agradezco su intervención. Muy importante lo que acaba de decir, de la manera como lo está manejando, y también sobre todo que ya no se den más concesiones. Eso es muy importantísimo. Presidente, por último... Nada más me falta una, que no trataste. Se adquirieron en el sexenio pasado las plantas de fertilizantes y en esas plantas o en esa compra se incluyó una reserva de roca fosfórica que está en Baja California Sur. También laboran muchos trabajadores. Quiero informarles a todos los que trabajan en esta empresa que ya tomamos la decisión de fortalecerla. No se va a vender, entre otras cosas, porque si se pusiera en venta, además de que nosotros no vamos a vender bienes de la nación, pero si quisiéramos vender lo que compraron, nos pagarían o nos darían el 10% de lo que se pagó. O sea, no se haría ningún negocio. Entonces, vamos a recuperar todas las plantas. Se va a crear una empresa para la producción de fertilizante integrada, porque hay esta reserva de roca fosfórica. Hay plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hay plantas en Coatzacoalcos, Veracruz. Y entonces vamos a integrar todas las plantas. Bueno, hay una planta en Camargo, Chihuahua, que no opera desde hace 20 años y que ahí están los trabajadores y no se les ha despedido y no es culpa de ellos, pero son costos que se van acumulando y en general hay una deuda de Pemex heredada por todas estas plantas que se compraron en el gobierno anterior del orden de $1,000 millones. Entonces hicimos todo un análisis para ver qué convenía más si las vendíamos a quienes producen fertilizantes, porque la mayor parte de los fertilizantes que se utilizan en México se importan gracias al neoliberalismo, de tener los fertilizantes, de producir los fertilizantes en México. Empezó el desmantelamiento con Salinas a vender lo que era Fertimex, se desmanteló y ahora compramos prácticamente todo el fertilizante que se requiere, se trae del extranjero. Entonces se hizo un estudio y se decidió que vamos a mantener las plantas, se van a limpiar para que sean eficientes, que no haya pérdidas,
vamos a ir poco a poco pagando la deuda, los $1,000 millones, y para operar las plantas hasta el 24 necesitamos $300 millones. Esto lo informo, es lo que necesitamos para producir fertilizantes que vamos a entregar a productores de Guerrero, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Oaxaca. Es un plan que se tiene para entregar fertilizante con estas plantas y vamos a destinar una inversión de $300 millones en los 4 años, o sea, desde ahora hasta el 24. De esos 300 millones ya tenemos $216 millones, que fue el dinero que se comprometió a devolver el señor Ancira de una de estas plantas que se compraron con sobreprecio. Entonces, de los 300 que necesitamos, ya tenemos 216. Nos falta, pero con el presupuesto destinado a la compra de fertilizante, vamos a poder operar estas plantas. Es algo parecido a lo que hicimos con los reclusorios, que nos vamos a ahorrar alrededor de $10,000 millones hasta el 24, porque hubo una disminución, una reducción, un ahorro de 15% en los contratos de reclusorios. Se tenían que pagar $16,000 millones por año y se está resolviendo que haya una disminución del 15%, lo cual va a representar alrededor de 2.200, 2.500 millones por año. Calculamos que son como 10,000 millones en los 4 años. Con estos 10,000 millones vamos a financiar la construcción de los 260 cuarteles de la Guardia Nacional. Ya tenemos garantizado. Y así, el mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el aeropuerto en Texcoco, que estaba estimado en $300,000 millones. Se decide no construirlo, aún pagando, porque cuando ganamos se adelantaron a contratar obra, pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta, con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar $100,000 millones a la cancelación de la obra, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a significar $75,000 millones. Aún pagando, y que nos queda todo el terreno, el predio, para un parque ecológico, vamos a tener un ahorro de $125,000 millones de pesos, casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya. Ese fue el mejor negocio público, con todos los beneficios que significa la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya. Entonces, estoy absolutamente convencido, y ojalá y cada vez se comparta más esta opinión, este punto de vista, lo digo con todo respeto, de que nada daña más a México, nada ha hecho tanto mal a México como la corrupción. Ese ha sido el cáncer de México. Si no hay corrupción, hay presupuesto, mejoran las condiciones de vida, de trabajo, se combate la pobreza, hay una sociedad más justa, más igualitaria, si no hay corrupción. Y no hace falta endeudar al país, no hace falta gasolinazos, no hace falta aumentar impuestos. Ahí está la clave, esa es la esencia de todo, es el meollo. ¿Por qué no salíamos adelante? Porque todo era corrupción, todo era bandidaje oficial, robo. En todas estas empresas, todo esto que estoy poniendo de ejemplo, estaba de por medio o se ponía por delante la corrupción. En todo. Hablaba yo de las empresas de fertilizantes, corrupción, desde arriba. Estas empresas de fertilizantes, las que tienen que ver con Lázaro Cárdenas, Michoacán, las reservas de roca fosfórica, que son miles de hectáreas, la autorización para el crédito, la firmó el actual presidente del Banco de México, gobernador del Banco de México, porque fue, antes de estar ahí en el Banco de México, fue de Nacional Financiera. Lo de los reclusorios, Calderón y García Luna. Lo del aeropuerto, lo mismo, puras empresas vinculadas al régimen. Entonces, por eso estoy muy optimista, tengo mucha confianza en que se va a lograr el renacimiento de México. Ya se está viendo, lo único es que se enojan un poco, pero es de recomendarles que lo tomen con calma, ¿sí? Que no hagan tanto coraje. Y a veces los jefes, los que se benefician más con la corrupción, no se enojan tanto como sus voceros. Uy, eso se ponen furiosos. Es como si se les estuviese afectando más a ellos. Claro que se les afecta a ellos también porque baja el moche, les toca menos. Pero no podemos vivir en un país donde reine la corrupción. No podemos seguir con esa rémora que nos impide que México sea lo que merece, una gran nación, una gran potencia. Ahora han ido cambiando las cosas. Ya hay un reconocimiento en el mundo de que México está cambiando. Los inversionistas que vienen del extranjero ya aceptan de que son nuevas reglas. Hace unos días fue un inversionista de los que tienen plantas de generación de energía eléctrica, creo que un inglés, un estadounidense, hablar con la secretaria de Energía, a ver si le preguntas qué empresa es, y le dijo, nosotros no nos vamos a parar ahora con la ley eléctrica, nosotros queremos arreglo, no queremos que nos mencionen en la mañanera. Me dio risa porque ya se está entendiendo de que no es lo mismo de antes, de que claro que se pueden hacer negocios en México y se deben de hacer negocios lícitos, con ganancias razonables y desde luego que los empresarios son fundamentales. Bueno, acabo de dar a conocer este proceso de entrega del mando del Grupo Val, que me da mucho gusto, porque estamos hablando de una empresa que tiene décadas, un grupo que tiene décadas, 54 años de Alberto Valles en estas empresas. Pero ¿qué era lo que predominaba antes?
el tráfico de influencia. En sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia, los que integraban una empresa y tenían palanca y hacer negocio. Bueno, hasta los medios de comunicación con empresas, o empresas que creaban medios de comunicación para tener poder de extorsión y seguir recibiendo contratos. ¿Qué tienen que ver los dueños de medios de comunicación con empresas? Pues todos, o al revés, empresarios con medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación están en manos de periodistas? Muy pocos, casi no hay. Bueno, en las redes sociales hay millones de ciudadanos que tienen libertad. Gracias, presidente. Por último, nada más quisiera comentarles sobre una denuncia ciudadana de los vecinos de la colonia Villas del Sol, en el municipio Solidaridad, en Quintana Roo, quienes se percataron de un tráiler que descargaba despensas en una casa habitación. Los mismos vecinos hicieron un llamado a la policía, quienes al llegar ya no se encontraba en la unidad y dejaron las despensas en la banqueta. Al lugar llegó una mujer que se identificó como Juana Verónica del Carmen, con los elementos de seguridad quien tenían ya coordenadas el área. La mujer dijo ser la delegada del Partido de Trabajo y le reclamó a los oficiales que esto le afectaría a Laura, refiriéndose presuntamente a Laura Beristain, alcaldesa con licencia, quien busca la reelección al mismo cargo público por la coalición con Morena. Vemos que no importa el color de los partidos, si los candidatos siguen siendo las mismas viejas mañas neoliberales, aprovechándose de las necesidades de las personas. Aún no les ha llegado la ideología de la cuarta transformación. Sé muy bien, presidente, que está la Fiscalía Especializada, pero también mi responsabilidad como interlocutor es de atender las denuncias de la sociedad y hacer denuncia pública ante usted. Si me lo permite, señor, la última vez que hice la denuncia pública de un acto de corrupción, le dio indicaciones al vocero para que me diera información sobre la FEPADE y el vocero de la Fiscalía. Espero siguiendo el mensaje y los datos. Muchas gracias, presidente. Y aprovecho para comentarles, ayer se habló de que eran muy pocos los servidores públicos de la Fiscalía para atender las denuncias por compra de voto y entrega de despensas y por fraudes electorales. Hoy me enviaron un reporte de la Fiscalía General de que es un despliegue amplio de agentes del Ministerio Público. A ver si en mis papeles de hoy en la mañana está. Es un informe que me entregó Julio Scher de parte del fiscal para que se dé respuesta de que sí están atendiendo este asunto. O sea, ya te tengo la información también de lo que me preguntaste de Cajeme. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili y Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Precisamente le iba a preguntar sobre lo que aquí, aprovechando que está aquí la secretaria de Justicia, no sé si quiera iniciar con eso. Sí, pedimos informe y seguro que se tiene. Es lo de Cajeme. Yo te dije ese día que apreciaba que estaba bajando en los últimos tiempos. ¿Sí? Y sí, se demuestra, aun cuando venía subiendo mucho, ha venido subiendo mucho, sobre todo los homicidios en Cajeme. Pero enero, febrero, marzo y lo que va de abril hay una disminución. Todavía, desde luego, no estamos conformes y vamos a seguir atendiendo. Pero te vamos a mostrar, porque, a ver, por favor. Sí, solamente decir que en diciembre del 2020 efectivamente fueron 45 homicidios en Cajeme. Para enero subieron a 54, para febrero 42 y en marzo 37. Estos, ya quedaron en las cifras del secretariado. Lo que están reportando, en el cotidiano, en lo diario por parte de la Fiscalía Estatal, son los números de abril, de lo que hasta ayer se tenían 24, hasta el 27 se tenían 24 homicidios. Quiero ahorita que me pasen cuánto estamos cerrando hasta ayer, que fue día 29, por parte del equipo, que ahorita seguramente me lo darán, para saber en cuánto quedó el mes de abril. Sin embargo, como bien lo dice el presidente, efectivamente va bajando. Pero la siguiente lámina, por favor. Lo que usted dice también es cierto de que se tiene un incremento en ese municipio, que es de los 5 municipios, de los 15 municipios prioritarios, en los que aún hay incremento en el índice de homicidios, efectivamente, como lo expusimos la vez anterior. Vamos bien en el año, pero esperamos que esta última línea siga de manera descendiente, que siga en decremento. ¿A qué se debe este pequeño decremento que se está viendo? Bueno, hay algunas acciones que se están haciendo por parte de la Federación, pero también hay que reconocer ahí el trabajo tanto de las autoridades estatales como municipales. Hay una serie de acciones que se hacen, como las visitas de supervisión a los giros negros, también a los lugares en donde hay narcomenudeo, a las colonias, a la focalización de las colonias en donde se están dando estos homicidios. Luego, entonces, no es solamente una acción ni es una autoridad, que es un trabajo en equipo de la Mesa de Paz. Pero efectivamente, aún falta mucho trabajo por hacer en este y en otros 4 municipios de los 15 que tienen más homicidios, lamentablemente, en el país, en donde se han perdido más vidas. Entonces,
vamos a seguir trabajando. El presidente ha sido muy enfático y muy exigente en que no podemos quedarnos solamente con las cifras, porque son vidas, porque tienen que ver con muchas familias que quedan precisamente lastimadas y con dolor debido a todo este grupos de delincuentes que asesinan, porque lo que queremos es que haya la pacificación del Estado, pero fundamentalmente de ese municipio. Estamos, en fin, en diálogo siempre con el gobierno estatal y con el gobierno municipal, y vamos a ser más enfáticos en esto hasta que se baje definitivamente este delito en ese municipio. Gracias. Yo te agrego dos cosas, que son, una, que la mayor parte de estos homicidios tienen que ver con enfrentamientos, porque es presencia del crimen organizado. Entonces, es enfrentamiento entre bandas, la mayor parte de los homicidios, o un porcentaje considerable. Y lo otro que agrego es que vamos a poder garantizar la paz, porque estamos actuando en Cajeme, en el municipio, que la cabecera municipal es Ciudad Obregón, no había Guardia Nacional, y ya se tiene un cuartel de la Guardia Nacional en Cajeme, en Ciudad Obregón. Entonces, ya hay elementos que están permanentemente garantizando la tranquilidad. Si vemos datos de Sonora, vamos a ver el número de elementos que tenemos desplegados de la Guardia Nacional, como nunca hay intervención del gobierno federal. A ver si podemos tener la información de Sonora. Hemos inaugurado varios cuarteles. A mí me ha tocado inaugurar 3, que recuerdo. Uno en Bavispe, uno en Moctezuma, uno en Hermosillo. Pero es 2.689 efectivos tenemos en Sonora de la Guardia Nacional. Van a ir aumentando, pero no tenemos los cuarteles, ¿sí? Y hay en el informe que nos presentan un comparativo. Adelante, este es el general. Llevamos 164 en todo el país, pero en Sonora ya hemos terminado como 6 o 7 cuarteles. Presidente, también un tema que está agraviando mucho ahorita la sociedad sonorense es la desaparición de mujeres jóvenes, presidente, precisamente ahí en esa región, Cajeme, en Guaymas, en Palme. Es un fenómeno que, de acuerdo con lo que he platicado también con la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, es más o menos nuevo. En Sonora no se daba ese tipo de desapariciones, ¿no? Y hay un patrón de mujeres que están desapareciendo, o sea, se parecen, tienen las edades, son mujeres jóvenes, con cierto tipo de piel, de cabello, físicamente, ¿no? Entonces, eso tiene muy preocupada también a la población. Sí, estamos trabajando en Sonora, en Baja California, porque aquí tenemos el problema. Sí, 6 cuarteles en Sonora y faltan 2 que están en proceso. Ese es el informe. Pero de aquí, del sur de Sonora, aquí está, por ejemplo, para arriba, Baja California. Aquí tenemos mayor incremento en homicidios y en otros delitos. Aquí que es Sinaloa y Durango y sur, hemos logrado bajar el número de homicidios y de delitos. Pero estos 2, incluyo Chihuahua también, estamos trabajando en eso. ¿Sí? Muchas gracias. Solamente para responderle que el 28 y el 29 en Cajeme no se reportaron homicidios. Entonces, veremos el día de hoy para concluir, el mes de abril, pero por lo pronto seguimos atrás. 24 homicidios en este mes, que pues necesitamos de todas maneras seguir trabajando para abatir estos números. También aclara de que son cifras preliminares. Sí, estas cifras son, como bien dice el presidente, preliminares, porque muchas veces estaban contabilizadas, sobre todo las de abajo. Las de arriba sí son las cifras ya que están, en conjunto conciliadas con el gobierno del Estado, con la Fiscalía Estatal. Los de abajo todavía nos falta conciliar quizá, a veces son hacia la baja porque pueden tener una contabilización doble en alguna excepción o pueden ser 1 o 2 que falten, pero en general ya va quedando, en estas cifras preliminares 24, 25, 26, pero vamos a la baja. Gracias, secretaria. Por otro lado, presidente, también preguntarle, hablando también de esta región, si tiene algún avance del proceso de deslinde de los terrenos ahí en la zona de Cajeme, los 5 municipios donde se están haciendo deslindes de presunto territorio nacional. Vamos avanzando ahí, bien, sin ningún problema. Hoy tengo una reunión para este propósito con todo el equipo, no sé si hoy o mañana, no, tiene que ser, no, y tampoco hoy. No, tiene que ser martes, miércoles, porque no vamos a estar. Salgo de gira, voy al sureste, voy a la península de Yucatán, y vamos a estar el lunes en la conmemoración, más que nada recordando a quienes fueron víctimas de la represión durante la guerra de castas. Vamos a ofrecer perdón a los mayas en lo que era Chan Santa Cruz, el sitio sagrado de la cruz parlante, la cruz que enviaba avisos, mensajes a través de escuchas, advirtiendo sobre el peligro y protegiendo a los mayas que se resistían al exterminio, a la dominación. Entonces ahora se llama ahí Felipe Carrillo Puerto, lo que era Chan Santa Cruz. Entonces el lunes 3 de mayo vamos a llevar a cabo la ceremonia de perdón. Nos va a acompañar el presidente de la República Hermana Vecina de Guatemala. De modo que yo voy a regresar hasta el lunes por la noche. La
conferencia, la reunión de seguridad y la conferencia del lunes la vamos a dar desde Chetumal, que es la capital de Quintana Roo. Ahí vamos a estar, ahí vamos a informarle al pueblo de México y más tarde va a ser la ceremonia. De modo que creo que martes o miércoles tengo ya la cita con el equipo que está haciendo el trabajo de deslinde de todas las tierras de los pueblos yaquis, que también es parte de lo mismo, de lo que vamos a hacer ahora en la península, en Quintana Roo. Lo vamos a hacer en su momento, en septiembre, en los pueblos yaquis. Vamos también a ofrecer perdón a los yaquis por la represión, el exterminio, asesinaron durante el Porfiriato, de acuerdo a una declaración que hizo en una entrevista a una revista estadounidense, un gobernador de Sonora, calculó que habían asesinado a 15,000 yaquis para despojarlos de sus tierras. Entonces, el general Cárdenas, después de esa gran injusticia, porque no solo los despojaron de sus tierras, los asesinaron, los deportaron a trabajar como esclavos a las haciendas enequeneras de la península de Yucatán, a las plantas o ingenios azucareros del sureste. Cuando gobierna el general Cárdenas, les devuelven parte de sus tierras. Hay una resolución, porque las tierras eran de ellos y el agua. Entonces, en el Porfiriato se llevó a cabo un gran despojo de tierras de las comunidades originarias, pero los más maltratados fueron los mayas, los mayos y los yaquis. A todas las etnias las despojaron, incluso sin respetar los títulos que tenían de tiempo atrás que les habían entregado autoridades coloniales. Entonces fue como una segunda conquista, igual de brutal. Sí. Falta eso. Entonces estamos buscando hacer justicia. No es un asunto fácil porque estamos hablando de despojo tras despojo. El general Cárdenas les entrega una superficie de terrenos, pero luego les invaden. En algunos casos se constituyeron ejidos nuevos, en otros casos son propiedades privadas. Entonces se está haciendo un deslinde para ver de aquella resolución del general cuánto tienen y cuánto les quitan. Y en el caso del agua, pues es evidente de que han utilizado agua para las ciudades y lo más injusto es que los pueblos yaquis no tienen agua para uso doméstico, no tienen. Ya olvídense del agua para riego, agua para sus necesidades. Entonces se creó una comisión interdisciplinaria, se está hablando con los gobernadores de los pueblos yaquis para que conjuntamente lleguemos a un acuerdo y que no sea nada más el perdón, sino que el perdón se haga acompañar de un acto de justicia. Eso es lo que estamos haciendo. Presidente, ya por último, sobre las alertas de viaje de Estados Unidos para México, ¿qué opina usted de estas alertas? Y preguntarle si hay autoridades de su gobierno que estén hablando de esto con sus homólogos en Estados Unidos. Sí, y hay muy buen ambiente en las relaciones con Estados Unidos. La semana próxima voy a hablar con la vicepresidenta de nuevo para el tema migratorio, vamos a tratar otros asuntos, de modo que vamos a ir avanzando. La apertura de las fronteras se va a dar pronto, completa, porque también del lado estadounidense hay la demanda de que se normalicen ya las relaciones y los intercambios completos. Estamos viéndolo, eso, pero no vemos que se prolongue mucho. Vamos a llegar pronto a un acuerdo. Sí, si te parece, preparamos un informe. ¿Mande? Sí, vamos viendo la nota de la Fiscalía. Esto es muy importante que se conozca porque no se vaya a pensar de que se está desatendiendo el asunto de cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, que no haya amenazas, que se respete la voluntad de los ciudadanos, que queden en el basurero de la historia las prácticas del fraude que se han padecido en México desde hace siglos, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que se respete el triunfo del candidato que quiere el pueblo, mujer o hombre, sea del partido que sea. Democracia de verdad, real, auténtica, no simulación, no esto que todavía estamos padeciendo de estos institutos supuestamente encargados de garantizar la democracia. Los crearon para que no haya democracia. Para eso crearon el INE, el Tribunal Electoral. Es una paradoja, es una contradicción. Los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias, libres, son los que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Entonces, sí nos importa mucho y hay una reforma constitucional que se aprobó durante nuestro gobierno para que sea delito grave, es delito grave el fraude electoral. Entonces, ayer nos decían que no habían servidores públicos suficientes. Pues nos mandó esta nota la Fiscalía. Dice, para garantizar la legalidad de la jornada electoral federal, la Fiscalía General de la República ha desplegado en toda la República
a 62 agentes del Ministerio Público y a 60 auxiliares de la función ministerial de la Fiscalía de Delitos Electorales. Asimismo, ha puesto a disposición de esta tarea a 189 delegaciones, subdelegaciones y unidades administrativas en 32 entidades del país, a 4.293 policías federales ministeriales y a 1.689 personas periciales. De igual manera, se ha ratificado públicamente el convenio de colaboración suscrito con todas las fiscalías y procuradurías de la República con quienes se trabaja en forma coordinada. Igualmente, a través de la FED se ha realizado 4 etapas de capacitación sobre delitos electorales. Sí, esa es la sigla de la Fiscalía de Delitos Electorales, FED. Durante los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo esa capacitación a todo el personal que ya está participando en estas tareas. No se ha requerido, porque se hablaba de que no tenían presupuesto, se dijo ayer, y esta es la respuesta de la Fiscalía. No se ha requerido alguna adición presupuestal y se ha podido cubrir todos los gastos necesarios. Y así se seguirá hasta culminar este proceso. Es una respuesta de la Fiscalía. ¿Terminaste ya? Ahora vas. Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Ayer el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo anunció la construcción de un frente amplio en defensa de la Constitución, por supuesto bajo el argumento de que defenderá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los organismos autónomos. ¿Qué opinión le merece? Pues que está en todo su derecho, es libre. Los ciudadanos somos libres y además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he puesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta. Somos libres. Por otra parte, presidente, en Veracruz, médicos siguen demandando la vacuna para poder trabajar sin ningún riesgo. De hecho, hace unos días, el propio gobernador Cuitláhuac García comentaba que iba a hacerle llegar a la Federación justamente esta denuncia, que la califica como legítima, válida, puesto que la Federación es la que se encarga de hacer la distribución de las dosis. En ese sentido, ¿qué información tiene? ¿Qué mensaje se le podría dar a los médicos, puesto que ellos están en la posición de que incluso ya se tiene pensado regresar para mayo a clases? Eso quiere decir que pues el personal docente ha sido inoculado y ellos no. ¿Qué piensa pues sobre eso? Pues que vamos avanzando y que pronto vamos a vacunar a todos. Se está avanzando porque se tienen vacunas suficientes y ya empezamos el censo para vacunar de 50 a 59 y pronto vamos a iniciar la vacunación de 40 a 49. Yo estoy seguro de que pues, a mediados de año, a finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Ese es un dato. Sí, como dije, de que íbamos a terminar en este mes de abril de vacunar aún con una dosis a todos los adultos mayores y lo cumplimos, así estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante. Ahora que platiqué con la presidenta del Consejo del Banco Santander, Ana Botín, me comentó de que incluso lo declaró, de que la vacunación para adultos mayores en México era de primera en relación al resto del mundo. Y a mí me llena de orgullo porque se está cumpliendo este compromiso y lo más importante de todo, dijimos que si vacunábamos a los adultos mayores de 60 años, bajábamos la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces tenemos que proteger a los más vulnerables y eso todos debemos de aceptarlo, ser solidarios. Es para mí un orgullo el que no hubo influyentismo en la aplicación de las vacunas. Imaginen lo que hubiese pasado si hubiese continuado el régimen de corrupción, si hubiesen tenido las vacunas y a quienes iban a vacunar. Aquí hay igualdad, no hay privilegios. Entonces es cosa de esperarnos porque tenemos también demandas de otros sectores con otros argumentos, todos válidos, no rechazamos a nadie, nada más que tenemos que ir por parte y cuidando a los más vulnerables. Para nosotros los adultos mayores son la prioridad. Si hablamos de privilegios, los únicos privilegios o los únicos privilegiados serían los niños y los adultos mayores. Presidente, ¿se podría en un momento dado volver a hacer un censo del personal de salud para ver quiénes ya recibieron? Constantemente se está haciendo y donde se ve de que son médicos, enfermeras que están expuestos, que pueden ser afectados, infectados, se les vacuna, se les está vacunando a todos. Y también, porque esto lo agarraron de bandera los del Partido Conservador, esto de los médicos. Hay una parte que es una demanda legítima y hay otra parte que es politiquería, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, se ha dicho de que solo se vacuna a enfermeras y médicos del sector público. No es cierto eso. Se está vacunando tanto a médicos, enfermeras del sector público y del sector privado. También el caso de los maestros, maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, porque el programa de vacunación es universal. ¿Qué significa esto? Que es para todos, es un derecho. La salud no es un privilegio, es un derecho.
como la educación. De hecho, estas protestas que se han llevado a cabo en el Estado han sido del sector público, presidente, no del privado. Sí, pero a todos los que trabajan en el sector público, en hospitales, COVID, se les ha vacunado. O a casi todos, para no ser tan tajante. Bien. Pero si faltan algunos, se están vacunando. Si ustedes observan el número de vacunados, sería muy bueno esto, ¿no? ¿Por qué no ponen el número de vacunados? No, de hace, bueno, el de ayer. Este dato, regresa, de 986,000, es personal de salud, 655. Se va modificando, o sea, no se ha quedado estático. O sea, a ver, pongan en anteriores, de hace una semana. 753 y ahora, primera dosis, 753. Ahora, ¿cuántos tenemos? O sea, ha ido aumentando, porque todo el que demanda con justicia de que esté expuesto y que debe de ser protegido, pues se le vacuna. Esa es la instrucción. Y así va a ser, va a continuar. Y pedirles que nos tengan pues paciencia en este sentido. Yo entiendo la situación bastante de todos. Además, la vacuna da muchísima tranquilidad. O sea, se siente la gente muy protegida. Pero para empezar, los adultos mayores ya pueden salir, se liberan una vez que están vacunados. No es solo la protección de la vacuna, es un asunto también que tiene que ver con lo emocional. Entonces, en eso estamos. Bien, presidente. Que nos está yendo bien, hay propuestas buenas. Ahora que regrese, nos va a informar. Lo mismo en el caso de gestiones que se están haciendo en Estados Unidos. Es probable que nos ayuden enviándonos calidad de préstamo, en tanto empieza a producir la planta de AstraZeneca en México, que nos ayuden con cerca de 5 millones de dosis de AstraZeneca, porque ya se está produciendo en la planta de AstraZeneca de México, pero se están llevando a cabo todas las pruebas para estar totalmente seguros sobre la eficacia de la vacuna. Van bien todas las pruebas. Entonces, en tanto terminamos de producir, porque ya una vez que empiece esta planta a producir, ya no va a parar, ya vamos a tener vacunas suficientes, como no ha parado la de CanSino. Hoy, por ejemplo, sale de CanSino, ya de la planta de México, un lote de cerca de 500,000. Y esa vacuna CanSino es una sola dosis, no son dos. Esa es la vacuna que estamos utilizando para proteger a los maestros. Y se va avanzando bastante. Y calculamos que a mediados de mayo ya vamos a tener prácticamente vacunados a todos los maestros. Mediados, como más tardar el día 20 de mayo. Y esto nos va a ayudar mucho también para que se pueda programar el regreso a clases voluntario. Porque no quiero que se vaya a pensar que va a ser obligatorio. Saquen un manifiesto con abajos firmantes. Presidente, en este contexto electoral se han ventilado pues que personajes con intención de lograr una candidatura han usado sus posiciones. Por ejemplo, en Veracruz, ¿Cómo no te escucho? En el contexto electoral Sí. se han ventilado algunos casos de personas que buscando una candidatura han usado la posición que tenían actualmente. En Veracruz, Gustavo Moreno Ramos, quien hasta hace poco tiempo era el encargado de la coordinación del programa de becas Benito Juárez, ha sido señalado por haber despedido el año pasado en plena pandemia a una serie de trabajadores. Hoy es el candidato de Morena a la Diputación en cabecera de Misantla. Pero más allá de lo político, lo electoral presente, el electorado está con una inquietud de estar frente a perfiles de personas que pues éticamente quizá no se han conducido de una manera correcta. O sea, tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio o del diputado Benjamín Huerta, que han sido señalados por ciertas circunstancias. De hecho, esto se lo pregunto porque eso está causando inquietud allá con sus paisanos, justamente por este tipo de candidatos, y sobre todo porque Moreno Ramos votó en 2005, por ejemplo, en contra de su desafuero, y ahora bajo las siglas de Morena, pues también hizo una serie de situaciones que no consideran pertinentes. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Piensa que los partidos han hecho, en este caso Morena, una buena selección de candidatos? Lo que creo en este caso es, nosotros no podemos hablar de que el electorado piensa de una manera o de otra, porque no somos nadie para imaginar lo que están pensando, o si un candidato es bueno o es malo. Eso es una decisión de los ciudadanos, del pueblo. Nosotros no podemos juzgar, no somos jueces. Sí tenemos el derecho pues de manifestarnos, pero no decir, el pueblo demanda o quiere o no quiere. No, para eso son las elecciones. Si hay un candidato mal portado, pues el ciudadano va a decidir. Es lo de Guerrero que lo mencionas. Yo creo que fue un asunto injusto el que le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Más antidemocrático y anticonstitucional. Y además tramposo. Ayer salió un manifiesto de gobernadores afines al partido que postuló a Félix Salgado Macedonio, que me gustó mucho porque demuestra, yo lo expliqué aquí ayer, pero va a quedar para la historia, de cómo el tribunal dice una cosa y luego se contradice. ¿Quién sabe qué les hizo cambiar de parecer? ¿No tienen el manifiesto? Porque lo explican muy bien. Es irrebatible el argumento de los gobernadores. Van a ver una frase textual del tribunal, cuando le dice al INE que era un exceso el quitarles la candidatura. Y luego el INE no solo no toma en cuenta la resolución del tribunal, sino le agrega de que no solo no habían supuestamente comprobado gastos, sino que lo habían hecho con dolo. Miren esto.
Lo del tribunal. Esto es textual. Es para la historia, la resolución. Excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada o desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado. Y sin embargo, hasta con más agravantes puestos por el INE, los mismos magistrados del tribunal cancelan las candidaturas. No quiero meterme en Honduras, pero está lo que le sigue de raro. Entonces, dejemos que el pueblo sea el que elija. ¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir, estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia. No quieren la democracia. Esos organismos los crearon para eso, para que no haya democracia. ¿Estarían también en la obligación Sí, de buscar el mejor perfil? todos, pero en un país democrático el soberano es el pueblo, no son los medios de información, no son los gobernantes, no son los grupos de intereses creados, no es el poder económico, no es el poder político, son los ciudadanos. ¿Por qué? Tienen que ser las cúpulas y no el pueblo. Estás hablando del caso, por ejemplo, de Veracruz. El pueblo de Veracruz, mis paisanos, es de los pueblos más conscientes. Es un pueblo avispado, no se deja chorear, no se deja dar a tole con el dedo. Ahí los tenían algunos confundidos, pero el veracruzano es muy despierto. Entonces, si el candidato o la candidata son malísimos, ¿quién no se van a dar cuenta? Entonces nosotros somos los que vamos a decidir, los grandes electores. No, hay estados donde hay grandes electores. El otro día hablaba yo de Nuevo León, como el Partido del Norte, Partido Conservador, y un grupo siempre han puesto a los gobernadores, y lo repito, puro gobernador mediocre y ladrón en Nuevo León. Y ahí los estoy viendo de nuevo. Pero no es un asunto del partido, es un asunto de los que mandan con el Partido del Norte, que tiene su candidato. Ellos pusieron a los gobernadores, los han puesto. ¿Cómo? Entre otras cosas, con campañas mediáticas. Al que quieren, lo tratan muy bien, como ahora que tienen a un preferido. No le ven ningún defecto, ni a los demás, sobre todo a los que pueden competirle al candidato favorito. Campaña, con todo. Afortunadamente ya en todos lados la gente está despertando. Eso es parte también del proceso democrático. Es increíble que de repente, de la nada, por publicidad de los grupos de intereses creados, por el poderoso caballero don dinero y el cuarto poder, se impone a gobernantes. Se les introduce al mercado como si fuese un producto chatarra. Se les hace publicidad. Es como cuando se quiere vender detergente. Se les vuelve famosos. Hemos llegado a casos extremos donde el poder mediático impone autoridades. Ahora no, ya la gente quiere el cambio, está buscando el cambio, que haya democracia, que ellos decidan, que el pueblo decida. A ver, vamos a ganar. Luis Ramírez es director del ISSSTE y él nos va a informar porque están llegando vacunas. ¿Nos escuchas? Así, señor presidente, muy buenos días a los 6 de la Secretaría de Seguridad Pública, muy buenos días al auditorio que nos ve y nos escucha. Señor presidente, nos encontramos el doctor Israel Acosta, director logístico de Vilmex y servidor, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, atestiguando la llegada de un avión procedente de Bruselas, Bélgica, con vacunas de 374.400 dosis, que son vacunas que además se suman a 563.940 que llegaron hace 2 horas procedentes de Los Ángeles, California, también Pfizer. Nos estamos muy satisfechos con Pfizer porque está cumpliendo con lo estipulado y al mismo tiempo también, señor presidente, quiero informarle que hoy por la tarde se liberan de Cancino, en Querétaro, 705.790 vacunas, lo que nos va a permitir darle continuidad al proceso de vacunación que traemos con adultos mayores, con maestros y por supuesto que ya el anuncio que se ha dado para vacunar a la generación de 50 a 59 años de edad. Por lo que al día de hoy, de acuerdo al informe que Vilmex nos da de vacunas que se recibirán con la tarde, son 25.627.515 vacunas. Esa es la información que tenemos al día de hoy, señor presidente. Muchas gracias, Luis, y yo coincido de que la farmacéutica Pfizer ha cumplido en todas sus entregas. En estos últimos 3 días nos han enviado alrededor de 2 millones de dosis. Antier, ayer y hoy. 2 millones. 2.010.840 vacunas esta semana por parte de Pfizer. Sí, y les agradecemos mucho. Y un saludo a todos los trabajadores del aeropuerto de la Ciudad de México y también a los pilotos y a todos los que trabajan en la aviación y a los que se encargan de la distribución. No voy a mencionar la empresa porque ahí está atrás ya el emblema, el logotipo. Así es. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Al contrario, presidente, muy buen día. Bueno, me tengo que ir precisamente al aeropuerto. Hoy es el Día del Niño, es de la niña y del niño. Y felicidades a
a todas las niñas, a todos los niños. Les mandamos un saludo muy cariñoso a las niñas, a todos los niños de México. Nuestro abrazo fraterno. Y nos vemos el martes, hoy en la tarde, si te parece. Muchas gracias.